Muy buenas tardes. Les saluda Augusto Cortés Vázquez, jefe de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Oficina de Calidad continúa con estas jornadas Jueves de Calidad, en coordinación con la Oficina Central de Calidad Académica de la Universidad. Bienvenidos todos, autoridades, docentes, alumnos, público en general. En esta oportunidad, 12 de septiembre de 2024, vamos a presentar un tema muy importante e interesante: la calidad desde un punto de vista epistemológico, a cargo del Magíster Miguel Salinas Molina. El Magíster Miguel Salinas es licenciado en computación por la Universidad de San Marcos, es también maestro en filosofía y candidato a doctor con el tema La complejidad computacional según Kolmogorov. Él ha publicado varios artículos, entre ellos La filosofía y la inteligencia artificial, entre otros artículos. La Oficina de Calidad considera que la universidad pública enfrenta el reto de mantener los estándares de calidad según los criterios de eficacia, pertinencia y trascendencia. Por eso consideramos importante invitar al Magíster Salinas para que nos presente este tema tan importante, la calidad desde el punto de vista epistemológico. Adelante, Magíster Miguel Salinas Molina. ¿Pero qué es calidad? En términos abstractos, como lo define el CNACE, la calidad puede definirse como la brecha entre el objetivo y el resultado. Y en la medida que estos se acerquen, podemos decir que la calidad mejora. Para definir la palabra y entenderla, he buscado, y acá presento 3 diccionarios etimológicos. Se entiende por etimología al estudio del origen de la palabra. Entonces, Roque Barcia, en 1880, escribe que calidad suele significar el conjunto de cualidades. Entonces, hablamos de cualidades de un objeto. Eduardo Echegaray nos dice que calidad es el conjunto de cualidades que constituye la manera de ser de alguna persona o cosa. O sea, se refiere la calidad al conjunto de cualidades. En el diccionario de John Corominas, John Corominas es, digamos, muy mentado, muy mencionado cuando uno estudia términos etimológicos de palabras en castellano. Él dice, ¿cuál? Del adjetivo relativo interrogativo latino qualis, es de latín. Qualis es tal como, de qué clase, y qualis indicaba la cualidad, el modo de ser, y corresponde a la palabra también en latín talis, que es un tal, así, semejante. O sea, esto de calidad, cualidad, como que están relacionados. Platón, en su libro del Teeto, usa la palabra poios, que significa el cual, de clase, de qué naturaleza. Cicerón es una persona muy importante en la cultura romana, político, ha traducido varios textos de los griegos al latín. Él en su libro escribe sobre su libro que se llama Académica, traduce, donde dice, acá está en latín, pero él dice, por eso los griegos llaman a las cualidades poitaetes. Ya hay una traducción, porque esta es una traducción, dice, ellos llaman a las cualidades, es como yo hablo de los cualitates. Entonces, él presenta esa relación de las palabras en griego y en latín, y vemos que en el caso del mundo griego específicamente, Aristóteles, en su libro de Organón, el libro de Organón es un libro de lógica. Él senta las bases de todo lo que va a trabajar a través de este texto. Claro, sabemos que Aristóteles no escribió
el libro, el órgano, sino que ya hay quien hizo el compendio y los juntó, y hay dudas si algunas partes son de él o no, pero la parte que se le atribuye a él, que es la primera parte del libro, que tiene que ver con la descripción del ente, del objeto, porque para hablar del objeto, primero hay que saber qué es un objeto, qué es ese ente, y él pone 10 categorías que definen a los objetos, a los entes, la de sustancia, cantidad, ¿no? Y ahí está cualidad, relación, dónde, cuándo, situación. No vamos a tratar de eso. Hablamos que la cualidad es una categoría que utiliza Aristóteles para describir a los entes o a los objetos. Y dentro del texto de Organon hay una parte que él define 4 tipos de la cualidad. 1, estado, capacidad, afectiva y formas. Vamos a poner el ejemplo de un libro que está en la biblioteca y yo lo pido prestado. Entonces, lo primero sería que lo tengo para 3 días, disposición. ¿Qué capacidad tiene el libro? El libro tiene, pues, el texto de álgebra lineal, están ahí los temas que quiero estudiar, esa es la capacidad. Afectiva, porque mira qué bonito el libro, está sencillo, están los ejercicios que justo el profesor toma en el examen, ¿no? Está sencillo, las letras las puedo ver, y luego la forma del libro. Todo esto es cualidad, que es una categoría que sirve para describir. Bueno, la calidad en la sociedad ha tomado todo un conjunto de definiciones, tanto así que en el campo de la administración, o en la gestión de proyectos, o en la parte de la producción, en la ingeniería industrial, etcétera, pues se encuentran con diferentes autores muy importantes en el desarrollo del concepto de calidad, ¿no? Juran, Crosby, Deming, Ishikawa, y cada uno con sus aportes distintos. No voy a tratar el tema, solamente estoy diciendo que hay una evolución de este concepto que llega hasta niveles que se miden a través de herramientas estadísticas, KPIs, elementos de control, procedimientos, etc. Por lo tanto, la calidad, pues vemos que tiene que ver con esto de los productos que satisfacen necesidades, productos o servicios, una etapa inicial, luego llega una etapa artesanal, donde era el artesano, el artífice de la reputación del producto, había que cuidar la reputación, ¿no? Hablamos de las sedas de Damasco, la porcelana china, etcétera, ¿no? Porcelana china, ya sabemos. Porcelana inglesa, nosotros hablamos del ceviche, ¿no? Ya indicamos un tipo de ceviche, hablamos del pisco, y esto tiene una relación directa con la reputación, el lugar y característica del producto como tal. Luego viene la etapa industrial, se vuelve masiva la producción, como tal, la administración científica. Taylor es el que aparece donde aplica determinadas reglas y se empieza a instrumentalizar estos conceptos para que midan la calidad en el sentido de procurar que sean productos que no fallen. Llegamos a los años 70, una vez leyendo por ahí un artículo se decía que de cada 100 paracaidistas que salían de un avión en la Segunda Guerra Mundial, soldados norteamericanos, 3 morían porque no se abría el paracaídas. Entonces esto llevó pues a un enfoque de hay que revisar que el producto esté bien, cuando se termina verificar. Otros dijeron no, tengámoslo en el proceso, no al momento en que lo planeamos porque no vamos a esperar que se fabrique y etcétera. Esto nos lleva a un concepto de calidad hoy en día que hablamos de calidad total, hablamos de la cultura de la calidad, ¿no? El concepto que se utiliza, la mejora continua, y estos son elementos técnicos que hemos conseguido alrededor de la calidad. Aquí tengo que ver con lo mismo, solamente que lo voy a pasar para llegar al concepto de la calidad en la universidad. Nos encontramos dentro de un marco legal. Está dentro de la Ley General de la Educación, la 28044,
tenemos diferentes leyes, incluyendo resoluciones del Consejo Directivo del CNACE, y así. Hay un marco jurídico que obliga a que se cumpla requisitos de calidad. Es más, la acreditación nos lleva a tener, porque así está en los documentos, a que se deniegue, a que se logre certificación o acreditación por 2 años, por 6 años, por 9 años si uno cumple las áreas fundamentales y específicas. Por 6 años, si cumplo las fundamentales, pero cumplo la dimensión de investigación. Por 2 años, si cumplo la investigación, y por lo menos más de una de las fundamentales. Pero, ¿qué es esto? Las dimensiones fundamentales tienen que ver con el funcionamiento de la universidad a nivel del pregrado, ¿no? Formación de pregrado, gestión docente, gestión administrativa, ¿no? Que son las dimensiones, y propósitos institucionales. Es decir, tiene que haber un propósito, tiene que estar definida los objetivos de la universidad. En esto todos tenemos el concepto hacia dónde ir, cuál es la visión, la misión y los objetivos. Luego vienen las dimensiones específicas que tienen que ver con el posgrado, la investigación, la responsabilidad social, y hay una recomendación que es la internacionalización. Es una recomendación que viene desde un acuerdo de la UNESCO, es decir, la universidad, en la medida que trata conceptos universales, esta tiene que estar relacionada al mundo. Entonces se convierte en una dimensión significativa, que es exigida para lograr la certificación. Los que tienen que ver con la certificación, aparte de las universidades, está el Ministerio de Educación, SUNEDU, que es una organización está adscrita al ministerio, pero con autonomía, es la que se encarga de que se cumpla las normas de funcionamiento, de titulación, y el CNACE, que es el que justamente su nombre lo dice, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Los estándares son un modelo. Ese modelo tiene que ver con propiedades de cumplir dimensiones. Cada dimensión tiene factores, tiene los factores y tiene también estándares. Dentro de esto, dentro de todas estas están las dimensiones fundamentales, tenemos las dimensiones específicas, 16 estándares, es una matriz, es como un checklist, donde para la certificación se exige que se cumpla con elementos visibles. Hay que evidenciar el cumplimiento. Bueno, ahí caemos al documento del CNACE. En el documento del CNACE, que es un documento que sale en una resolución del Consejo Directivo en el 2017, en este documento refiere a que esto tiene que ver dentro de la ley universitaria 30220 en el 2014. Es decir, al 2024 estamos hablando de 10 años con las normas, 10 años que hablamos de calidad. Luego aparece el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, aprueba su modelo de calidad en los años 16 y 17, en el 18 es revisado, es decir, que caminamos 6 años con el modelo del CNACE. En la quinta sección del documento indica que se expone las matrices estándares, es decir, ahí hay todos los elementos que hemos hablado con respecto al cumplimiento para evidenciar que se hace y se ejecuta lo solicitado en el modelo. El documento define la calidad. Dice que la noción de calidad, lo dice literalmente, en el nivel de educación superior es sumamente amplia. Adquiere múltiples dimensiones que añaden objetivos distintos, los cuales en muchos
pueden considerarse opuestos entre sí. Es decir, está diciéndonos que pueden haber objetivos distintos. Una universidad en un sentido, otra universidad en otro sentido. Obviamente el concepto de calidad es amplio, tiene diferentes aristas. Luego, ahí indica que hay una línea de investigación de estas personas, son Harber and Green, que son dos personas que trabajan un documento de la calidad para educaciones superiores y identifican 5 conceptos de calidad. Lo menciona el documento. Estos autores son mencionados en una cantidad enorme de documentos que hablan de calidad universitaria. Son como gurús. Hablan de la calidad como excepcionalidad, en el sentido que la universidad es, en su visión tradicional, pues es una excepcionalidad porque es un joven que va a la universidad, ¿no? Entra a un sitio donde no entran todos. En ese sentido, es una visión, ahí recoge una visión tradicional de la universidad. Como perfección, en el sentido de las medidas, es como toda esta historia de toda la mecánica de la mejora, medir las estadísticas, los KPIs, ahí también hay un concepto de perfección. Luego, ajustado a un propósito, ¿a dónde se va? Es decir, ¿dónde van los egresados? ¿Dónde trabaja? ¿Hacia dónde va la universidad? Luego, el valor, el tema económico, y luego la transformación, no solo del alumno, la transformación de profesores, alumnos, trabajadores, de todos los involucrados de la universidad. Estos 5 conceptos son claves. Y ascribo a que son, digamos que parte de toda esta definición de calidad que hay al respecto de la calidad de la universidad. CNACE dice que solo toma como base 2 de los 5. Es importante rescatar ese elemento, ver en dónde está la acreditación. Entonces, aquí hablamos de la calidad como adecuación a un propósito, que es la 3, y la 5, la calidad como transformación. Él dice, todo esto se basa en estos 2, en el propósito y en la transformación. Luego, cuando habla del propósito, dice que se desprenden 2 líneas. Una que se refiere al producto o servicio ofrecido y la otra al cumplimiento de los estándares. Y dice que hay preguntas que no responde lo que ha hecho, que lo que se ha hecho en el documento CNACE, dejando abierta. Porque si uno hablase y dijera sobre el servicio, la pregunta es, ¿quién es el consumidor? El alumno, el lugar donde se va a ir a trabajar, y si se va a ir a trabajar la sociedad, qué tipo de empresa, negocio, eso no está del todo claro. Y luego, cuando se habla de la calidad con respecto a los estándares, se plantea, ¿y si cumplo los estándares, garantizo calidad? Entonces, el documento ya de arranque está diciendo que estas 2 bases tienen todavía elementos requeridos de precisión que luego iremos avanzando en la medida de cómo vayamos logrando las diferentes etapas de calificación de calidad. Luego, como transformación, se refiere a ese proceso de desarrollo de la persona, de los profesores, los trabajadores, pero se habla de, y aquí lo he subrayado, ¿no?, que es el de autoevaluación, autorregulación. Es decir, está promoviendo que el concepto de calidad no viene de afuera, es interno, aunque para lograr la certificación hay que recurrir a una organización autorizada y reconocida por CNACE y que ella va a opinar sobre lo que se ha presentado y todo junto va como documento y se eleva. El problema es el desarrollo de la persona. Y aquí entramos también a un tema, porque dice, vamos a desarrollar un criterio y el fomento del pensamiento crítico. ¿En qué sentido el pensamiento crítico? Para transformar la sociedad, para adecuarnos en un empleo, para mejorar nuestros estudios personales, desarrollarnos. Entonces, ahí también hay un aspecto de precisión. Bueno, a nivel de conclusión,
podemos decir que la calidad es una descripción. O sea, para nosotros la calidad es una descripción, como hemos definido a través de Aristóteles, que es la categoría de cualidad. Y luego, si tenemos que hablar de universidad, porque existe, es un objeto, está ahí, hablamos de cualidad, y si hablamos de cualidad, por lo tanto, calidad, ¿no? ¿Y qué asociamos la calidad? La calidad tiene que ver con esa cualidad específica para algo. Si yo hablo la cualidad de un libro de álgebra lineal, vuelvo al ejemplo del libro de álgebra lineal, y si en el álgebra lineal quiero ver el tema del manejo de las matrices y la suma de matrices, yo diré que tiene el libro la calidad adecuada porque están mis ejercicios para el manejo de las matrices. Pero hay determinados libros de álgebra lineal que no va a trabajar las matrices porque las matrices las da por entendida de que uno ya lo sabe trabajar y viene de cursos más atrás o más adelante, pero el concepto de calidad tiene que ver con la cualidad, con el uso específico en relación a lo que se quiere. Luego hablamos de la calidad como producto o servicio, que es para preservar un prestigio, y es básicamente eso, el prestigio. Así tenemos las etapas que hemos hablado, de la época antigua hasta la actual. Luego hemos visto el responsable, que va desde el artesano hasta la actualidad, que hemos pasado por los procesos, sistemas, empresas, y volvemos al concepto de la persona, porque hoy día hablamos de calidad en la persona. Esto ya es otro tema, pero por más que tengamos sistemas formales establecidos, siempre va a haber la incompletitud del caso. O sea, siempre va a haber algo que no está, algo que falta. Entonces, eso se subsana planteando en el operador como el responsable. Por lo tanto, hay temas referidos a la complejidad para entender este proceso del responsable y el proceso de la calidad. Luego, podemos decir que lo que va en nuestro país, estamos más o menos 10 años y algo más, que es poco. Luego, como otra conclusión, es que el documento de SINIACE solo atrapa o captura el propósito y la transformación. Ignora excepcionalidad, perfección, inversión. Luego, con respecto a precisar nuestra visión, el objetivo, visión y misión, vemos que en nuestro país no tenemos claridad en esto. Mucho menos tenemos planes tecnológicos, industriales, de salud, entre tantos, y por lo tanto, cómo adecuar esto de la universidad para nuestro país, todavía hay un camino. Eso no impide que la universidad tenga esos propósitos definidos. Luego, con respecto a los alumnos, el objetivo es ir a trabajar, ubicarnos, que está en el objetivo y en el concepto de calidad como propósito, ¿no? Pero ¿qué pasa si no consigue trabajo? Desarrollamos y tenemos un plan de emprendimiento, tenemos algo de eso, y aquí viene una crítica. ¿Y cuántos terminan? Hasta donde yo tengo una estadística, y es la que he comentado, no sé si esté válida, pero nos aproximamos al 80% en algunos sitios en que los alumnos no concluyen. Y de ese 20% que termina a lo largo de varios años, ¿cuántos se van del país y no regresan? Es decir, es como que trabajamos para que vayan a otro sitio. Y cuando hablamos de este concepto de calidad como propósito, hablamos de que se queden en el país o que se vayan. Entonces ahí hay algo que no es un tema solo de la universidad, es mucho más que la universidad. Luego, el concepto de mejora continua. ¿Cómo podemos hablar de mejora continua, ¿no?, si ignoramos los otros? Específicamente en el aspecto económico. ¿Acaso se puede hablar de calidad sin dinero? Bueno, aquí tenemos los conceptos de calidad planteados por Harvard y Green, que son los 5, donde vemos que el de transformación refiere, aquí tenemos un cuadro que va de lo tradicional a lo moderno, de lo interno como universidad hacia lo externo. El documento el del SINIACE ha trabajado como moderno, trabaja el de transformación y el de ajustada al propósito. Entonces, estos dos son modernos. Ignora estos 3,
el documento enseñase, ¿no? El tradicional, la parte tradicional es ignorada, y también el que interrelaciona, porque esto es muy importante. Bueno, hablamos de Aristóteles. Aristóteles necesita de estas categorías, son las primeras páginas que trata sobre las categorías para hablar de lógica, porque no podemos hablar de no podemos hacer lógica de algo que no está definido. Y aquí suelo poner a Charles Peirce, es un filósofo americano que los gringos nunca le hicieron caso, cuando vivían creían que era loquito. Han pasado años para que se descubra la brillantez. Me gusta mencionarlo porque esto es como para que un americano sepa que ellos dicen que reconocen lo bueno, y lo bueno dentro de casa no lo aceptaron, no lo reconocieron. Él dice que, en este caso, Charles Peirce habla de que hablar de lógica sin dinero y sin costo no tiene sentido, entendiéndose la lógica, no la lógica para la educación, sino la lógica de todo lo que nosotros planteamos como estructura y que nos sirva para analizar, reflexionar y operar. Acá hay un artículo sobre, acá es un documento de la UNESCO, que es la Visión y Acción Informe Final, en 1998, donde presenta 5 elementos fundamentales de la evaluación de la calidad. Es un concepto pluridimensional, es una evaluación interna y examen externo realizados con transparencia por expertos independientes. Esto es tomado en nuestra certificación, por eso se exige que venga un tercero para que evalúe a la universidad. La universidad se autoevalúa, pero viene alguien experto a confirmar. Luego requiere una enseñanza con dimensión internacional, ¿no? Es en el sentido de que los conocimientos son universales, son para la humanidad. Luego una selección esmerada de personal y perfeccionamiento constante, es otro elemento. La perfección de los docentes, trabajadores y de los alumnos entienden el mismo proceso de evaluación y de desarrollo de sus materias. Luego las tecnologías de información, que son muy útiles. Finalmente presentamos la calidad, es una de las categorías que describen a los objetos. Esta es la definición, es una aplicación conceptual a una situación específica de la cualidad de los objetos. La cualidad describe para qué es el objeto. El objeto tiene un significado universal, en su aplicación un caso particular. Y debe estar adecuada en este sentido la calidad. O sea, la calidad tiene que ver en el contexto de dónde se ubica. No es lo mismo una universidad que se orienta principalmente hacia el agro que una universidad que tiene una fuerte inclinación hacia la pesquería, hacia los temas pesqueros, o una universidad que ubica. Esto obliga a que la certificación también corresponda por facultades. Hoy día están obligatorias las de medicina, derecho y educación. En un momento serán todas como tal, y se va a exigir que se haga en un determinado tiempo. Aquí tengo los documentos que he utilizado como elementos de rectificación. Y finalmente, siempre recomiendo en estos temas una película china, que es La época del despertar, de 43 capítulos, donde se ve el desarrollo de la Universidad de Pekín. Desde antes de su proceso, después que el Kuomintang toma el control del país, la Universidad de Pekín se ve en una confrontación de ideas como consecuencia de lo que había sucedido con China en cuanto a la intervención de varias potencias en su territorio nacional. Con esto, gracias. No sé si hay algún tema. Gracias, Miguel. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quieren hacer, formular al magíster Miguel Salinas, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, yo quiero agradecer a magíster Miguel Salinas por su
brillante exposición sobre la calidad, sobre todo desde un enfoque epistemológico, ¿no? Enfoque muy interesante e importante. Y bueno, quiero aprovechar para pedirle una opinión. Las bases, digamos, epistemológicas y ontológicas, tal vez, de la gestión de la calidad en las universidades, básicamente está dirigida hacia la necesidad de la evaluación integral, ¿no? De que cada universidad debe realizar, sobre todo en las características de su entorno, ¿no? Y potencial humano. En ese contexto, Miguel, la calidad está relacionada con dos conceptos que son la pertinencia y la trascendencia. No sé si nos podrías comentar algo sobre cómo se vincula la pertinencia y la trascendencia con la calidad en el enfoque universitario. Lo que se refiere a estas características que está planteando la certificación a través del CINEACE es que se consiga y exista una autoevaluación. Ese es un requisito fundamental. Es decir, se va a lograr la calidad si solo si uno mismo es capaz de verse. Es como cuando uno le plantea al alumno, ¿no? El alumno entra a estudiar. Bueno, uno le pone profesores, en su casa su papá, su mamá le pone profesores, pero todavía no avanza. Y no avanza porque no tiene esa capacidad autocrítica de descubrir lo que le falta, lo que le interesa, lo que le gusta para ir adelante. Entonces, ese es un tema fundamental, la autocalificación. Y luego le ponen el otro elemento, que te mire. Aquí también hay otro aspecto que esto ya tiene que ver con una idea que lo pone Norbert Wiener. Norbert Wiener, cuando desarrolla la teoría de la cibernética, él habla de que los objetos van de un punto a un punto, un proyectil, va de un lado al otro lado. Y él se da cuenta que para que llegue al otro lugar, el mecanismo de control no puede estar en el mismo proyectil, tiene que estar fuera del proyectil. Él habla de un tercer elemento que está fuera. Por eso que cuando llegan los cohetes o lo que fuera, siempre hay uno que está detrás, uno ve la película y uno que apunta para que, por consecuencia del desvío. Por lo tanto, ahí el elemento del autocontrol te lleva, pero necesitas un tercero que sea el que te evalúa con sinceridad. Y en ese concepto se habla de la pertinencia en el sentido que esto es lo que se requiere. Ahí hablamos de calidad, porque calidad tiene que ver con la pertinencia. La cualidad es una descripción. La pertinencia tiene que ver con qué es para qué. O sea, tal vez ahí hay algunos conceptos que se asocian en la gestión de proyectos. ¿Qué es el proyecto? O sea, yo me tengo que ir a la playa. Y si me voy a la playa, ¿qué tipo de movilidad voy a usar? No me voy a ir con el mejor carro, o quiero ver la hora determinada. ¿Qué reloj? ¿Un Rolex o un reloj simple? Esta es la idea de la pertinencia, que está en relación a la calidad como descripción. Pero hay que tener cuidado porque a veces las palabras se van también por el lado político y a veces se usa para desprestigiar. En momentos se desprestigiaban los productos chinos, pero cuando son buenos y terminan entrando en un nivel, porque a nosotros nos decían, conviene que venga un producto del exterior porque así tú compites y mejoras. Ay, ¿por qué no lo dicen así? Y ahora lo que hablan son de aranceles al 100%. Entonces la palabra ha tenido pues una orientación también. Hay que tener cuidado, por eso siempre las palabras al origen. Y con respecto a la trascendencia, es porque es un caminar. Y en eso yo sí creo que la definición que pone el cineace que dice que es entre lo que se quiere y lo conseguido, y en la medida que se juntan, pues se habla de una mejora de la calidad. Pero siempre está en función de lo que se pretende lograr, el producto que se quiere lograr. Ese es el kit en el análisis de la calidad, y esto que se quiere lograr está de adentro. Esa es un poco, no sé si respondía a lo que se preguntó. Sí, tenemos una pregunta de Angélica Salazar. Estimado Miguel, ¿qué opina de la educación virtual en la Universidad de San Marcos? Yo pienso de que tengo varios amigos profesores ahí en la universidad
y me dicen que cuando toman el examen virtual, la mayoría pasa. Y cuando no es virtual, se jalan los chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo medir ambos conceptos, no? Porque al final tampoco se trata de excluir a tanto alumno cuando sabemos que solo entre el 15 y el 20% termina. ¿De qué manera se resuelven esos frentes? Obviamente lo virtual ayuda, pero hay ciertos factores que se da en que a veces si el alumno no está maduro y no se ha logrado esa visión autocrítica, creo que es muy importante lo virtual, pero a la vez guiándolo, teniéndolo cerca, mirándolos, aceptando nuestra realidad, porque los chicos que entran a la universidad, si bien tienen una cantidad de conceptos que se exigen en determinadas facultades, pero hay en otras que no tienen los puntajes y las bases. Entonces ahí hay como una especie de, y aquí el documento de la UNESCO lo dice, que es el concepto de la educación superior también pasa por un derecho, el derecho a ser educado, el derecho a conocer, y por lo tanto, si yo excluyo a unos que vienen de colegios que tienen determinadas condiciones y solidez, o sea, incluyo a esos y excluyo a los que vienen de donde no tienen ni siquiera computadora, y cuando entran a mirar el Excel, ni siquiera manejan el Excel, entonces, pues ahí, ¿qué hago como docente? Entonces, la UNESCO te dice pedagogo, o sea, no basta que sepas y seas un estudiante. La educación virtual está bien, es una herramienta, y es sobre eso, una de las herramientas como los laboratorios, etcétera, etcétera. Gracias, Miguel. Una última pregunta. Alicia Rioja nos formula su pregunta: ¿qué influye más en la calidad? ¿La organización normativa o las personas? La voluntad de docentes, estudiantes y administrativos. Cuando hay un momento que expongo sobre la evolución de la calidad, empezamos de la antigüedad, luego llegamos a la época artesanal, donde es el hombre, y luego se pierde el concepto del hombre y pasamos a la fábrica, y de las fábricas y todas estas tecnologías, la estadística, ¿no? Las probabilidades, etcétera. Y esa era la fábrica, el hombre menos, hasta que hoy día hablamos del hombre. Si uno analiza el teorema de la incompletitud de Gödel, uno ve que todo sistema formal siempre va a haber una incompletitud, va a haber algo que no está en el sistema. Y ahí volvemos de nuevo al hombre. ¿Qué es lo más importante? El hombre, la gente, los profesores, los alumnos. Ahí está la esencia de todo esto. César Luza quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Augusto. Hola, Miguel. Hola. Estuve trabajando contigo a mediados de los 80 en Sandata. Ahí te conozco. Interesante la exposición, Miguel. Yo quería saber tu opinión respecto del concepto de calidad asociándolo con cliente, ¿no? Dice que una medida de la calidad es determinada por el nivel de satisfacción del cliente. Pero hay otros enfoques que dicen que la calidad debe superar las expectativas del cliente. O sea, no solamente el satisfacer, sino sorprenderlos positivamente. ¿Qué opinión te merece, Miguel? Me gusta en saludarte. Gracias, es un placer. La calidad, por su misma definición, y como con toda palabra, no hay una precisión, ninguna palabra. Ahí basta leer a Wittgenstein para darnos cuenta de esa dificultad de la precisión. Pero el concepto de calidad orientada al producto que va a atender el cliente, esa es una razón, porque vas a atender una necesidad. Cuando se habla del cliente, no es el cliente, sino es la necesidad que hay que satisfacer. Porque el concepto de cualidad es descripción de un objeto, pero la calidad tiene que ver con la aplicación particular de ese objeto. El tema es quién es el cliente. En el caso de la universidad, ¿quién es el cliente? ¿Es el Estado, la sociedad? Si fuera así, pues deberíamos formar gente que revolucione el país. Habría que revolucionar el país. Si es una empresa, bueno, vamos a sacar personas que entren a trabajar en una empresa. Y trabajarán para una empresa. ¿Y a qué empresa? ¿De qué tipo? ¿De qué tamaño? ¿De qué forma? Entonces, el concepto de calidad en relación al cliente también es un concepto amplio, porque hay que precisar
quién es ese cliente, quién es ese. Nosotros, si planteamos ese concepto de calidad, habría que tener una métrica de cuántos jóvenes se fueron al exterior a trabajar allá. Por lo tanto, es una universidad que produce jóvenes para el extranjero y es un filtro para extranjeros, para ir allá. ¿Cuántos trabajan acá? ¿Cuántos se quedan acá? Entonces, es un concepto, ¿no? El segundo concepto también es fuerte, porque también el concepto de calidad tiene que ver con ir más allá de lo que se entiende, porque puedo partir de la idea que mi concepto de necesidad no es total y además no es única, porque vamos a suponer, yo saco un producto que es para alimentarse, pero tiene la cualidad que va a durar 3 días, pero yo me doy cuenta que los clientes guardan sus productos y este producto lo venden en tal cantidad que abren la bolsa y lo van a guardar 6, 7 días. Entonces ya me voy un poco más allá. Entonces sí tiene que haber un tema de ir al más allá como definición, como objetivo, porque la definición de los objetos y de su utilidad siempre es inagotable en cuanto a su precisión. Finalmente, ¿quién nos pone la pota? ¿Quién nos dice hasta dónde lograr lo económico? Y cuando se analiza sin medir, sin tomar en cuenta lo económico, pues sí, hablar de lo otro es lógico, reflexión y lo que fuera, pero ahí volvemos a Charles Peirce. Si es que no miramos lo económico, ¿cómo es que ponemos los límites? ¿Hasta dónde vamos? Porque al final ir más allá cuesta más también. Bien, Miguel, terminamos con la pregunta de Elsie Díaz. Adelante, por favor. Buenas tardes. Felicitar a los organizadores y al conferencista. Muy importante el tema de calidad. Creo que el tema de calidad es algo que nos involucra a todos y creo que el centro son las personas. Creo que en la medida que haya motivación e identificación institucional, cada uno puede aportar lo mejor de cada uno para que realmente los procesos tengan buenos resultados, ¿no? Y yo creo que hay muchas herramientas para la mejora continua de la calidad y creo que en eso debemos apostar para fortalecer la institucionalidad. Yo quería también hacer una pregunta, Miguel Ángel, en el sentido de la docencia universitaria. Hemos pasado momentos muy difíciles con la pandemia del COVID y estuvimos en todo virtual. Y ahora la exigencia de la universidad es todo presencial. Yo soy médico de la Facultad de Medicina y felicito que enfermería y tecnología tengan unos ambientes muy bonitos en la ciudad universitaria, pero para muchos docentes hay algunas limitaciones por la distancia, ¿no? Y salir de la ciudad universitaria en la noche causa un poco de preocupación. Bueno, esa es como una anécdota, pero lo más importante es por qué en la universidad, habiendo normativas, no se promueve, o qué opinión tiene usted, una enseñanza como proceso, no solamente a los extremos, no todo virtual o todo presencial. ¿Por qué no se promueve? Y creo que en eso hay muchos docentes, estudiantes que tienen expectativas y lo piden, ¿no? Hacer mix, o sea, hacer virtual y hacer presencial. Hay cursos que evidentemente son clínicos, que esos definitivamente tienen que ser presenciales. Pero hay cursos que sí se podrían hacer virtuales, o como yo digo, mix. Entonces, no sé, ¿qué opinión tiene usted sobre eso, Miguel Ángel? Gracias. Sí, la calidad es una descripción, es parte de la descripción. ¿Y cómo nos damos cuenta de la calidad? Y hablamos de esto, que es la mejora. De repente sería ideal empezar con una evaluación de los alumnos y cuando terminan el curso, evaluarlos y ver cuánto mejoraron, ¿no? Entonces, esa sería una manera de ver si conseguí la mejora. Con respecto a las herramientas que se vayan a utilizar, que pueden ser virtuales, laboratorios, pueden ser investigaciones parciales. Por último, uno se puede reunir en una plaza. Pero solamente como un comentario,
la universidad nace en las plazas, no nace en unos locales. Las universidades, que fue París, se cuenta la historia, ¿no? De las universidades, uno iba a una plaza y se ponía a explicar y los que escuchaban le pagaban al que hablaba, ¿no? Yo recuerdo que esto fue todo un debate en la universidad cuando quisieron ponerle los muros y se decía la universidad no debería tener los muros, pues, ¿por qué ponerle muros si la universidad siempre fue abierta, ¿no? Entonces, esto tiene un significado de contacto, de cercanía. No sé, yo pienso que un profesor conoce mejor a su alumno en la medida que interactúe con él. Porque, por último, un alumno puede jalar el curso y yo hasta lo aprobaría, porque yo sé que ese alumno está encaminado. Porque de lo que se trata no es que aprenda un conjunto de conceptos que están en un libro, o sea, es memorístico. Ya por último, que reflexione, ya sería eso, que reflexione. Pero el ser una persona ligada, comprometida, es con los chicos. Los chicos que no están avanzando, son jóvenes, nosotros hemos sido jóvenes y sabemos cómo hemos padecido, ¿no? Y sabemos cómo es el estudio. Entonces, yo creo que más allá de lo virtual, presencial, es cuánto conozco a mi alumno, cuánto yo llevo al alumno, cuánto yo tengo una visión autocrítica en mi avance personal y en los alumnos les enseño a que tengan evaluación crítica. Cuando hablábamos en épocas antiguas, que la Universidad de la Educación de San Marcos siempre no tuvo los mismos niveles que la de la Católica, pero un poco para terminar rápido, porque había un límite de hora, la característica principal del sanmarquino es que era crítico. Había libertad de opinión, los chicos venían y iban y hablaban con el decano, me acuerdo del doctor Ampuero, qué calidad de hombre. Yo me crecí sin papá y yo cuando lo veía sentía que era un papá, ¿no? Para mí, pues era tan... Entonces, todas esas cosas que hacen, yo creo que lo más importante, más allá de las herramientas que pueden ser virtuales o no virtuales, es cuánto uno conoce a sus alumnos, cómo los saca adelante. Ese es un poco, sabiendo que egresan tan pocos. Esa es la parte más triste de nuestra universidad. Bien, muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento y también felicitación al magíster Salinas, Miguel, gran amigo, por su brillante exposición sobre la calidad, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico. También agradecer a todos los asistentes, participantes y por sus preguntas formuladas muy interesantes, y les invitamos a participar en las próximas jornadas que realizamos el Comité de Gestión de Calidad de la Facultad de Ingeniería y Sistemas. Generalmente todos los jueves, el último jueves de cada mes. Excepcionalmente tenemos ahora en esta fecha, y les invitamos a participar en la próxima semana, 19 de septiembre, con un interesante tema. Muchas gracias. Hasta pronto.